בראשית ברא אלוהים את השמיים. Buenos días y bienvenidos sean a este nuevo programa de la serie Maravillas Escondidas en la Torá. Este fin de semana tenemos porción doble, ahora en el año 2015, así nos tocó, siguiendo el calendario rabínico de las porciones de la Torá. La primera porción fue Tatzria, de Levítico 12 y 13, que hablábamos un poco sobre las leyes de cuando da a luz una mujer, y también empezamos a ver todos los términos y todo lo que tenía que revisar los sacerdotes respecto a los leprosos, que también vimos que realmente no estaba hablando sobre la lepra, sino sobre alguna otra enfermedad, pero así es como se ha traducido por lo regular. Y esta porción, que es la segunda este fin de semana, se llama Metzora, que también vamos a ver Levítico 14 y 15. Levítico 14 vamos a seguir hablando un poco sobre lepra, sobre qué pasaba después de que había sido alguien sanado, qué es lo que tenían que hacer. Y Levítico 15, pues vamos a hablar ahí sobre emisiones de hombres y mujeres, que ahorita pues ya entraremos en detalle de cómo se podían hacer impuros los hombres o las mujeres con respecto a estas emisiones, y también pues qué se tenía que hacer una vez que terminaban los ciclos o de este tipo de cosas que ahorita hablaremos. Estamos transmitiendo desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com, todo pegado, sin espacios, y mandamos saludos a todos los países donde está sonando nuestra hermosa, melodiosa y odiosa voz. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Ya por fin Shabbat. Supe que estabas deseoso de hacer este alto en esta semana. En verdad, desde el lunes. Sí, la verdad, bien contento. Oye, qué sorpresa también que nos toca doble porción, porque pues que si alguien ya está escuchando Tatzria, pues seguramente dijo, bueno, pues esto ya se acabó, y nada, que tenemos una segunda porción. Entonces, pues qué padre, ¿no? Tener la oportunidad de estudiar un poco más. Y fíjate que sí, me gustó mucho cómo explicaste ahorita, cómo es esta pequeña introducción, porque vamos a terminar de entender un montón de cosas, ¿no? Los términos de impureza, por supuesto. Vamos a ver que mientras la parashá anterior nos hablaba de cómo identificar, ¿no?, las señales, pues, o los síntomas de que existía esta situación de sobrenatural que dicen algunos rabinos, ¿no? Que dicen, esto le pasaba nada más a Israel cuando hablaba mal o entre otras cosas. Bueno, mientras aquella parashá nos decía cuáles son los síntomas, esta nos va a explicar qué va a pasar con la persona, ¿sí? Metzorá, ¿no? Es la persona que sufre esta situación, ¿no? Entonces, vamos a confirmar por qué inmundo o impuro no tiene nada que ver con hacer menos a la persona. Nos va a quedar completamente claro. Y pues sí, está llena de información estos dos capitulitos pequeños. La verdad es que tienen mucho donde sacarle, entonces los invitamos a que se queden con nosotros hasta el final. Y pues igual, un saludo a todos los países donde nos escuchan. De pronto me impresiona un poco, Memo, porque pues estamos hablando en español y pues hay gente que nos escucha en Medio Oriente. Y pues sí, eso me llama mucho la atención y la verdad me hace muy feliz. Sí, así es. Saludos a Víctor, que nos ha dejado un par de comentarios ahí en algunos posts en la página. Ahí, a ver si nos dices en el próximo comentario que nos hagas, Víctor, de dónde eres, y para saber un poco más de ti. Gracias a todas las personas que comparten los programas semana a semana o los estudios, y gracias por los comentarios, incluso gracias por los comentarios groseros. Habíamos estado recibiendo comentarios no groseros, pero sí, pues que no estaban de acuerdo, ¿no? Que no están de acuerdo con estas enseñanzas, pero ya esta semana recibimos 2 comentarios ya groseros. Órale. Pues, de eso simplemente vamos a hablar hoy. Exactamente eso vamos a hablar hoy, Memo, qué interesante. Y yo simplemente los oculto pues porque no se trata de eso, no. Dice también en la escritura que es mejor no hablar, mejor sacarle la vuelta a los oídos necios. Entonces, pues cuando recibimos ese tipo de comentarios ya groseros, no esperen que les conteste nada, simplemente voy a borrar el comentario. Y pues ya estamos llegando a 18,000 visitas en la página, Gabo. Eso pues me da mucha emoción, y pues espero que sigamos llegando a más lugares, que la palabra de Dios llegue a más oídos. Claro, así es.
Y pues les recuerdo, como siempre, que este y todos los programas que se han grabado están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, sin espacios, todo pegado, bajo el menú Audioprogramas, submenú Maravillas Escondidas en la Torá. Ahí vas a ver ahorita 3 libros, Génesis, Éxodo y Levítico, y dentro de cada libro, cada porción. Entonces ya entras a cada porción y puedes escuchar en línea el audio, o también los puedes bajar a tu computadora en formato MP3. Y también pues en YouTube estamos subiendo ahí los videos, bueno, más bien los audios, para todas las personas que prefieren ese medio. Y pues vamos a comenzarle, Gabo, como ves. Venga. A ver qué sale. Pues empezamos, como dijimos, Levítico 14, versículo 1. Y vamos a estudiar Levítico 15, y Levítico 14 dice así: Y Dios dijo a Moisés: esta será la ley referente a las personas afligidas con tzarat, que habíamos visto en el estudio pasado, que tzarat es realmente como está escrita esta enfermedad en el hebreo, y que normalmente al español nos ha llegado como lepra, pero por las descripciones que vimos también en el programa pasado, pues vimos que realmente no está hablando de la lepra que conocemos clínicamente ahorita, porque pues no se parecen muchos aspectos, ¿no? Claro que a lo mejor incluso vale la pena que como ejercicio, cada vez que leamos esta palabra, pues como una introducción también al hebreo, empecemos a utilizar la palabra correcta, ¿no? Que es Zarat. En realidad pues, no sería tan complicado para entender que a veces los traductores pues buscan la palabra que más se acerca, ¿no? Sí, correcto. Entonces, el día que la persona fue afligida, después de que había sido una persona afligida con esta enfermedad, con Zarat, en el día de su purificación, o sea, cuando ya se le quita, será traído al Cohen. Y vamos a leer, pues algo que a mí se me hace uno de los partes más complicadas o más que no entiendo muchas cosas de lo que vamos a leer a continuación, pero yo creo que pues como muchas cosas que están en la escritura, no hay que entenderlas o no hay que tratar de entender todo, simplemente es porque Dios así lo ordenó, Dios así puso la receta, como vemos una receta para hacer un pastel y que tiene que llevar cierta cantidad de cada ingrediente y mezclarlo de la forma en que está escrita la receta, y si no nos va a quedar el pastel igual. Pues así es como veo los próximos versículos que vamos a leer. Y también como una historia que escuché, que llega una persona pues que no era hebrea, una persona pagana, que pues tenían muchos ritos, hablando allá pues en la época de los romanos, y llega y ve que estaban haciendo un rito de purificación con la vaca roja, ¿no? Ese que todavía no nos ha tocado estudiar, pero también vamos a ver, pues hay ciertos puntos que pueden sonar un poco extraños. Entonces llega la persona y ve que están haciendo esa purificación con la vaca roja, y le pregunta pues al sacerdote que la estaba llevando a cabo, y le dice: ustedes son hechiceros, brujos o magos, dice, porque todo esto que hacen pues es magia, ¿no? Entonces el sacerdote le dice: no, simplemente así como ustedes tienen sus rituales para sacar espíritus de las personas o de los lugares, pues es igual, nosotros tenemos nuestros rituales para sacar así al espíritus de las personas, y pues este es uno, ¿no? Entonces la persona romana se fue muy contenta por la respuesta, porque pues era algo normal en esos tiempos el hacer todo tipo de ritos para eso. Y cuando se va, pues todos los que estaban ahí con el sacerdote le dicen: ¿Cómo crees? O sea, ¿a poco sí esto es para sacar espíritus? Y dice: pues no, claro que no, simplemente le hablé en un lenguaje que él entendiera, o sea, no es porque estemos sacando espíritus, sino simplemente hacemos esto con una vaca roja y de esta forma porque Dios nos lo ordenó así, ¿no? Entonces, pues así igual quiero leer esto y pues tratar de leerlo de la manera más fiel a lo que está escrito. Y todo esto que vamos a leer es referencia a lo que pasó con Jesús cuando sana a un leproso, ¿no? Allá lo podemos ver en Mateo 8, versículo 1 al 4, en Marcos 1 del 40 al 44 y en Lucas 5 del 12 al 14, que Jesús sana a un leproso,
y le dice, ya que lo sanó, no vayas a decir que hice esto, y mejor ve con los sacerdotes al templo y hacer pues lo que corresponde. Y lo que le estaba queriendo decir Jesús es, ve a hacer todo esto que vamos a leer a continuación. No sé si quieras comentar algo, Gabo, antes de empezar a leer toda esta serie de pasos que nos va a describir. No, la verdad no. Creo que está muy bien explicado y sí, de repente vamos a tener un montón de dudas, pero a mí lo que me gustaría decir es que prácticamente hay que recordar que la Torá procura utilizar un lenguaje simbólico que por supuesto era mucho más fácil de entender para aquellas personas de aquel tiempo porque ellos vivían en contacto con la naturaleza. Entonces, para ellos identificaban, ¿no? Y además con los nombres hebreos de las cosas, identificaban cuál era la naturaleza de las cosas, entonces el mensaje era mucho más claro. Entonces, yo creo que aquí el ejercicio que tenemos que hacer es leer y explicar así como lo hacían allá en época de Esdras, en el que simplemente leemos y le damos sentido a las cosas que vamos leyendo. ¿Cómo ves? Ok, entonces dice en el versículo 3 del capítulo 14, y el sacerdote, o sea, ya llegó la persona, fue declarada que ya es limpia, que ya se le quitó esta enfermedad, Zarat, y dice, el Cohen irá fuera del campamento y la examinará ahí. Si él ve que las llagas del Zarat han sanado en la persona afligida, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas, y no dice qué tipo de aves, eso me llama la atención, sean llevadas para ser purificado junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. O sea, bien específicos ingredientes, ¿no? Claro, fíjate que en mi versión dice 2 pájaros vivos puros, o sea, evidentemente aquellos que son kosher, madera de cedro y púrpura escarlata e hisopo, ¿no? Me parece que me llamó mucho la atención ahorita que mencionaste orégano. Ah, sí, y me suena más hisopo, ¿no? Que lo vemos por lo regular a lo largo de Levítico. Fíjate, pero esa es un claro ejemplo, Memo, de los problemas de traducción a los que se enfrenta cada versión de la Biblia. Fíjate que la palabra que se traduce como hisopo, ¿no? Que hisopo nosotros nos imaginamos, o al menos yo inmediatamente, un cotonete, ¿no? Bueno, no sé cómo se diga en otros países, pero cotonete es esa varita de plástico que tiene algodón en sus 2 orillas, con la que normalmente nos limpiamos las orejas y cosas así, ¿no? Bueno, la palabra que se traduce como hisopo es la palabra esop, que también significa musgo, Memo, ¿no? Entonces, imagínate la distancia que hay entre musgo, algodón, hisopo y ¿qué dijiste ahorita tú? Hojas de orégano. Hojas de orégano. Pero de alguna manera sí están relacionadas. Entonces, desde ese punto de vista, esop es algo que crece, que es pequeñito, que es finito. Entonces, por eso, vamos, al momento de traducir la Biblia decían, ¿qué le ponemos? Pues a lo mejor es orégano, ¿no? O a lo mejor es algodón, o a lo mejor es hisopo, o qué será, ¿no? Entonces, a veces hay que entender o recordar que en el hebreo no hay tantas palabras, entonces el traductor de la Biblia lo traduce por aquello que le es más familiar o más cercano, ¿no? Y habría que explicar, ¿no?, el significado de estas cosas. Yo encontré por aquí unos comentarios muy, muy padres, decimos padres en México, muy interesantes, muy divertidos. Y dice que esto tiene que ver con la purificación del leproso o de aquella persona, del metzorá, vamos, y tiene que ver con su reincorporación a la sociedad. Entonces, para que él se pueda reincorporar, estos elementos que tú acabas de mencionar tienen ciertas características especiales. Por ejemplo, el cedro, nos explican los rabinos que es usado simbólicamente en el Antiguo Testamento, siempre representando 2 cosas, la fuerza y la soberbia, ¿no? Deberíamos de recordar ahí, y si no, ya yo creo que algún día lo haremos, en el libro de Isaías, cuando se compara a los cedros del Líbano con todas estas características, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están en guerra con Israel, entre otras cosas, ¿no? Y la palabra, como decíamos, esop, que se traduce como hisopo, quiere decir también el musgo que crece entre las piedras y en las paredes, ¿no? Entonces, representa el punto más bajo en la escala social, es decir, aquella persona que no tiene muchas posesiones o que tiene una debilidad intelectual, o que padece una debilidad intelectual, razón por la cual alguien se puede poner en contra de ella y hablar mal de ella, ¿no? Que finalmente el tema del zarat es un tema de hablar mal de alguien, ¿no? Y entonces se dice que una persona que está representada por el hisopo o el esop
no está afectada ni por el orgullo ni por la soberbia, ¿no? Y el tema de las dos aves, estas dos aves puras, ya en el Talmud, perdón, se ha comparado varias veces con nuestra lengua, ¿no? Porque dice que los pájaros, así como trinan y trinan y trinan, pues a veces el ser humano también habla y habla, ¿no? Habla demasiado y se olvida de distinguir entre lo bueno, lo santo, lo puro y lo incorrecto, ¿no? ¿Y cuál va a ser el fin de estos pájaros? Bueno, uno se va a sacrificar y el otro se va a liberar en campo abierto. El mensaje que ya deberíamos ir más o menos entendiendo conforme vayamos leyendo el resto del texto, pues se nos va a explicar que obviamente uno es hablar mal o la maldición o el lashon hara, como muchos de los que nos escuchan ya empezarán a darse cuenta, y el otro es el hablar de la Torah. Ay, disculpen a los perros que se oyen de fondo. ¿No? Entonces, esto es lo que nos explican los rabinos, Memo, sobre los significados de estos elementos, ¿no? La vasija de barro, aguas urgentes o aguas vivas, puede traducir alguien también. Pues obviamente aguas vivas siempre se va a referir a la Torah. También la Torah nos habla de nuevas ideas, lo que es bueno, la cercanía con Dios. Y la vasija de barro, pues si te fijas, hay elementos muy sencillos, muy humildes. Una vasija de barro sería en ese entonces una vasija muy económica, ¿no? Lo cual el mensaje que le está dando al Metzora o a aquella persona que está padeciendo esto, pues que tiene que dejar ese orgullo que le está afectando y que le hace hablar mal de otra persona o le hace tener un orgullo desmedido, ¿no? Entonces, pues bueno, mejor sigamos leyendo. Okay. Y fíjate que ahorita como que me está haciendo mucho clic. Ya sí nos vamos a Marcos 7, donde pues vemos el asunto de que mucha gente dice que ahí Jesús hizo limpio todos los alimentos. ¿Y cuál es de las conclusiones finales que Jesús dice? Dice, lo que hace impuro a una persona es lo que sale de su boca. Y yo creo que eso va completamente agarrado de la mano de esto que estamos leyendo. Claro, como que Jesús trata de explicar en términos bien sencillos esta parashá, ¿no? Y en realidad tanto él como Santiago, y vamos a ver varios ejemplos, se están refiriendo a esta parashá, pero si no la conocemos, ¿sí? Pues nos pasa de noche, ¿no? Francamente. Por eso se me hace que es una parashá que aunque es muy cortita, híjole, es pura carnita. Sí, ¿verdad? A ver si algún día hacemos un programa sobre sobre tema. Marcos 7, porque claro. Está bien interesante juntándolo con esta parasha. Entonces, bueno, pues seguimos. Dice, pues ordena que trajera esas cosas y como comentabas, ¿no? Todo esto que vamos a leer a continuación era para que pudiera una persona que había estado X cantidad de tiempo fuera de su casa, que había tenido que estar separado de su casa, imagínate, de su familia, que a lo mejor era pues el que llevaba la comida a su casa y que de repente te diera esta enfermedad y tuvieras que estar separados de ellos. Imagínate que te dicen, bueno, ya eres limpio, ahora tienes que hacer esta serie de pasos para que seas reincorporado a tu casa. Pues claro que lo ibas a querer hacer, ¿no? Exacto. Entonces dice, y versículo 5, y el sacerdote ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro, como comentabas ahorita, sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, el hilo escarlata y el hisopo, o las hojas de orégano que dice aquí, y las mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente. Rociará a la persona que va a ser purificada del zarat 7 veces. Después dejará el ave viva en libertad en un campo abierto. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua, o sea, se rapaba, ¿no? Entonces estará limpio y después de eso él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Ahora imagínate, si llega alguien que nunca ha leído esto, pues obviamente que sí parece que están haciendo magia, ¿no? Claro, o algo así. Claro, pero fíjate, imagínate el impacto, Memo, de rasurarse todo el vello. Los reinos explican que incluso se debían rasurar las cejas, ¿eh? Sí, viene en el versículo 9. Es cierto, perdón, me adelanté. Sí, o sea, se rapaba el pelo y esperaba 7 días fuera de su tienda. Y luego dice en el versículo 9, al 7º día él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba, cejas,
se rasurará todo el pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua, entonces será limpio. Qué duro, porque entonces imagínate que tú vives allá y de pronto ves a alguien, ves a Gabo, o sea, yo, completamente rasurado hasta de las cejas, ¿no? Entonces, es que impacto, porque además es obvio porque lo hice, ¿no? Es como decir, oye, hablé mal y me porté mal y evidenciarte, ¿no? Es decir, lo que querías hacer con otra persona, eso es exactamente lo que vas a recibir y de una manera bien clara. Y pues y la gente se va a dar cuenta, ¿no? O sea, la gente se iba a dar cuenta antes, mira, tiene esta enfermedad. Y este habló mal, entonces cualquier cosa pero que después, venga de él, aguas, hay que repensar. Y después lo ves todo sin vello y sin pelo y dices, pero ya se arrepintió, ya cambió, ¿no? O sea, como que es un nuevo comienzo, ¿no? Exacto. Sin vello y pues digo, va a crecer otra vez el pelo, va a crecer otra vez el vello. Bueno, a veces el pelo ya no. Pero sí es como un nuevo comienzo y decir, reconocerle también ante la sociedad, él ya cambió, ya es diferente. O él mismo, ¿no? Entender y decir, oye, es un comienzo nuevo, ahora tengo que esforzarme por hacer las cosas diferente, ¿no? Uh-huh. Y aquí también, bueno, escuché algunos comentarios en unos estudios que escuché sobre Levítico 19 y sobre Deuteronomio 14, que habla sobre, ya ves que pues algunos ultra ortodoxos se dejan las barbas muy largas, porque interpretan que lo que dice Levítico 19, ya en el versículo 27, dice, no se cortarán el cabello en redondo, ni se despuntarán la barba, pues lo toman en algunos casos, como que pues no se tienen que cortar la barba, ¿no? Y aquí sería como decir, si interpretamos eso, Levítico 19:27 como eso, como que no te puedes cortar la barba, y ahorita estamos leyendo aquí en Levítico 14:9 que al octavo día, si pasaba eso al séptimo día, perdón, te tenías que rasurar la barba, sería como decir, ok, Levítico 11 nos dice que no debemos comer cerdo, pero en otro pasaje de la Biblia dice, pero los jueves sí puedes. Pues está Sería una contradictorio, contradicción. ¿No? O también podrías implicar otra cosa. Imagínate que cada vez que dijéramos un chisme, una mentira, o no forzosamente tiene que ser una mentira, simplemente es algo que afecta a alguien, nos rasuráramos, ¿no? Entonces sí sería un orgullo tener la barba muy larga, ¿no? Entonces, digo, ya llegaremos allá a Levítico 19, donde pues veremos que está hablando de otra cosa, por supuesto. De otra cosa, ¿no? O sea, sí dice textualmente, si lo leemos, que no se despunten la barba, pero está hablando sobre otro tema, por duelo, ¿no? Porque así lo hacían otras culturas. Bueno, seguimos entonces, el versículo 10. Al octavo día él tomará 2 corderos sin defecto y una cordera en su primer año sin defecto y 6 y medio cuartos de harina fina para una ofrenda de grano, mezcladas con aceite de oliva y 2 y media pintas de aceite de oliva. Son muchos ingredientes, se van a hacer varios sacrificios aquí de animales. Y dice, y el sacerdote que lo está purificando, a él pondrá a la persona que está siendo purificada con todas estas cosas delante de Dios en la entrada del tabernáculo del testimonio. Tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa con 2 tercios de pinta de aceite de oliva. Aquí vemos uno de los sacrificios. Entonces lo mecerá como ofrenda mecida delante de Dios. Él sacrificará el cordero en un lugar santo para sacrificar ofrendas de pecado y ofrendas quemadas, porque la ofrenda de culpa pertenece al sacerdote, así como la ofrenda de pecado es especialmente santo. Kadosh Kadoshim, veríamos en el hebreo. Ahora, ¿no te has preguntado por qué hay 2 diferentes tipos de sacrificios aquí? Bueno, uno es de culpa. Ajá. Y el otro es por el pecado. ¿Por qué será que hablar mal de alguien, no, incluye estos 2 pecados? El sacrificio para la culpa, o más bien para el pecado, es porque hiciste o pudiste haber hecho impuro, te hiciste impuro por dentro y pudiste haber pecado contra un lugar santo, ¿no? Y te estás limpiando por ese pecado. Y el sacrificio de culpa, pues imagínate, si ya entendiste por qué te pasó eso y lo que hiciste, pues obviamente vas a tener una culpa enorme entre ti. Claro, fíjate que pudiera también este tema estar relacionado con la actitud de la persona, ¿no?
una persona que chismea, ¿no? Y normalmente cuando chismeamos lo hacemos como, híjole, Memo, te voy a decir algo, pero no le vas a decir a nadie, ¿no? Es decir, sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto, ¿no? El pecado es clarísimo, pero normalmente lo justificamos o lo disfrazamos con un pero, ¿no? Mira, no me consta, pero te voy a platicar esto. No es que no es que yo sea chismoso, Memo, pero, ¿no? Y siempre atravesamos el pero. Y la otra es la culpa, es decir, parece ser que hay un error en la percepción de la persona que está chismeando, ¿no? ¿Y en qué consiste ese error? En pensar que es mejor que la otra. Entonces, por lo tanto, estos dos pecados, ¿no? Uno por culpa y otro por error, tienen que ser justificados, tienen que presentarse el sacrificio. Es decir, es un doble pecado. Entonces, la persona que iba a purificarse veía estas dos cosas y entonces tendría que analizar en qué se equivocó deliberadamente y en qué hay una percepción incorrecta de la realidad. No somos mejor que otras personas, Memo. Y cuando chismeamos, eso es lo que estamos haciendo, pensar que somos mejor que alguien más. Tienes razón. Y bueno, nos vamos allá al versículo 19. Dice, el Cohen ofrecerá, bueno, el 18, finalmente el sacerdote o el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva que quedó en su mano en la cabeza de la persona que está siendo purificada, y él hará expiación por él delante de Jehová. Y el Cohen ofrecerá la ofrenda de pecado y hará expiación por la persona que está siendo purificada a causa de su inmundicia. Después él sacrificará la ofrenda quemada. El sacerdote ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrecerá de grano en el altar. Así el sacerdote hará expiación por él y él será limpio. O sea, qué de cosas, ¿no? Son muchas cosas las que tuvo que hacer. Y como lo mencioné en un estudio que hice, pues imagínate todas las personas que dicen que, pues, por ejemplo, que Jesús ya no estaba de acuerdo con todo este tema, que vemos que Dios, no una persona, sino Dios se lo está ordenando a su pueblo, y si Jesús vino a hablar las palabras de su Padre, las palabras de Dios, ¿cómo iba a poder decir, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo mi Padre, ¿no? Entonces Jesús cura a un leproso y le dice, ve con el sacerdote y haz todo esto. Entonces, aquí vimos prácticamente todos los tipos de sacrificios que hay. Claro. Y otra cosa, ahondando un poquito en ese tema, es, si te fijas en lo que hemos estado hablando, explicando, los rabinos no entienden, mira, si tú haces esto ya eres salvo, ¿no? La palabra salvación aquí ni siquiera figura. Y normalmente cuando estamos hablando de estas cosas, alguien te va a decir el comentario típico de, no, pero es que Gálatas dice que por las obras nadie será justificado. Claro, pero ese no es el tema de esta parasha y prácticamente ninguna, ¿no? O sea, quien sufre tzarat no presenta estos sacrificios para justificarse, todo lo contrario, para manifestar cuál fue el error que él cometió, no, que él aprenda de su propio error y que las otras personas se den cuenta de cuán vergonzoso es hacer esto. Es decir, es una medida correctiva de la mala conducta, ¿sí? Pero todos ellos siguen siendo parte de Israel, excepto el chismoso. El chismoso es echado fuera, fue apartado, ¿no? Entonces, realmente no estamos aquí hablando de justificación, es una enseñanza ética y moral que nos enseña sobre cómo debemos comportarnos. Esa es la parte cuando decimos, no, es que la ley ya no, y todo lo demás. Esa es la parte que nos estamos perdiendo. No sé si la gente que nos escuche lo perciba. Entonces, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y hay que recordar otra cosa importantísima. Más adelante nos vamos a dar cuenta que, de hecho ya lo comentamos desde la parasha anterior, que este zarat, esta enfermedad que se traduce como lepra, no va a afectar más que exclusivamente a los israelitas. El propósito de Dios es corregir el comportamiento erróneo dentro de su propio pueblo. Los gentiles no iban a ser afectados por esta enfermedad. Órale. Sí, que pues, es un ejemplo muy claro, pues como es los papás con los hijos. Exacto. Los tratas de corregir a tus hijos, y a lo mejor al hijo del vecino, pues no vas a tratarlo igual que a tu hijo en cuanto a la corrección, ¿verdad? Porque pues no te corresponde y luego es mal visto y te demandan y mil cosas que pueden pasar. Entonces puedes hablar con los papás o puedes tratar de hablar de una forma con el hijo del vecino, pero nunca vas a tratar de corregirlos de la forma que vas a corregir a tus hijos. Claro.
Entonces es muy muy similar aquí. Y sí, pues no estamos hablando de salvación ni de ninguno de esos temas. Y yo creo que realmente las personas, o al menos la gran mayoría de las personas que dicen, no, es que eso de los sacrificios, eso de la ley, ya no, es porque no han leído, no se han dado el tiempo de leer todo esto que se le llama la ley, o sea, estas instrucciones de Dios, para darse cuenta de que pues está hablando de puras cosas éticas y que van muy de la mano con las enseñanzas de Jesús. Entonces, bueno, seguimos leyendo en el versículo 21, pues vamos a ver un tema que ya hemos visto en varias ocasiones, que dice, si él es pobre, o sea, la persona que fue curada de lepra, y no puede económicamente traer todo esto que vimos ahí arriba, los corderos, la cordera y los pájaros y todo eso, y entonces dice, él tomará nada más un cordero como ofrenda de culpa, y para hacer expiación para él 2 cuartos de harina fina mezcladas con aceite de oliva. Y pues vemos ahí, nos vuelve a describir más o menos, se hace prácticamente lo mismo, pero con menos ingredientes, y pues vemos también cómo Dios es consciente de que no todas las personas tienen, o sea, imagínate, ¿no? Que soy bien pobre, chismoso y me da esta estoy en enfermedad, el hoyo. me arrepiento y soy curado, y ahora me dicen, bueno, ya nada más para que vuelvas a regresar a tu casa, necesitas traerme todo esto, ching. Pues, híjole, claro. Entonces Dios es consciente de esto y sabe pues que no todos tenemos las mismas posibilidades, entonces dice, bueno, aquí está otra opción. Y eso pues también me llama mucho la atención, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones, y pues lo volvemos a ver aquí. Claro, ¿Cuál sería la...? que principalmente afecta a los sacrificios, ¿no? Porque en realidad ellos van a presentar el hisopo, las 2 aves, el cedro, que son vamos, el valor es mínimo, ¿no? Un pedacito de cedro, pues no es nada, ¿no? Los rabinos explicaban que se llevaba un pedacito de cedro para que ellos entendieran que ellos no son el cedro, ¿no? Son simplemente un pedazo de la sociedad, o sea, Israel, claro que puede estar orgulloso de ser Israel, pero nosotros en lo individual no somos más que una parte muy pequeña, ¿no? Entonces aquí era un tema más bien del sacrificio, ¿no? Es decir, no iban a poder presentar estos 2 tipos de ofrendas, entonces se les hace un ajuste, ¿no? Pero sí, otra vez, siempre Dios, a pesar de que el hombre peca, Dios decide ver cómo le hace, cómo le explica a la persona pobre o humilde para que ella también se corrija, ¿no? Es decir, Dios está a la mano de todos, incluso de la persona chismosa. Eso se me hace, órale. Sí, bien fuerte. El camino, o sea, todos tenemos una forma de regresar y Dios ya nos la dio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese camino? ¿Lo seguimos o nos quedamos? Cada quien decide, ¿no? Exacto. Y bueno, luego llegamos a Levítico 14, versículo 33 en delante, y va a hablar ahora sobre esta misma enfermedad del Zarat, pero en las casas. Yo creo que ahí no vamos a entrar tanto en detalle porque se repiten muchas de las cosas. Nada más quisiera leer el principio. Dice, y Dios dijo a Moisés y a Aarón, cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual les estoy dando como su posesión, y esto es lo que me llama mucho la atención, y yo ponga una infección de Zarat en una casa, o de esta enfermedad en una casa, o sea, ¿quién es el que está poniendo esta enfermedad en las casas, en las personas? Es el mismo Dios, ¿no? Por todo lo que ya hemos visto. Entonces, si aunamos esto, que Dios es el que está poniendo la infección, como lo vimos en los ejemplos de la semana pasada, ya con lo que le pasó a Miriam, la hermana de Moisés, por ejemplo, que por estar de chismosa realmente le pasa esto. Dios es el que se la pone, y además de todo eso también se lo puede poner a una casa. Pues por eso es el gran argumento, y por lo que yo también estoy convencido de que esta no era una infección o una enfermedad biológica de bacterias o algo así, sino era algo más fuerte, ¿no? O sea, algo que Dios iba a poner, como decíamos la vez pasada, a lo mejor por medio de hongos o algo así, para que pues también pudiera afectar a casas, o habíamos visto también ropa o pieles, que igual podía ser cuando hablaba de si era piel o algo así, podía ser también a lo mejor cuando habitaban en tiendas, ¿no? No tanto a una casa como la conocemos ahorita, sino pues a las tiendas donde habitaban, pues en aquellos tiempos. Entonces dice, cuando yo le pongo una infección de
de tzarat en una casa en la tierra que ustedes poseen. Entonces el dueño de la casa vendrá a decírselo al sacerdote. O sea, tú te dabas cuenta que empezabas a ver una mancha de algo en tu casa y pues tenías que ir con el sacerdote y decirle, me parece que puede haber una infección en la casa. Y algo que me llama la atención es que le decía el sacerdote, ok, pues voy a ir mañana, pasado mañana, o voy a ir ahorita. Le decía cuándo iba a ir a ver la casa, y antes de que el Cohen llegara, tenían que sacar todo de la casa, porque si el sacerdote llegaba a la casa, veía y la declaraba como que sí tiene tzarat, sí está infectada, entonces todo lo que estuviera dentro de la casa estaba infectado. Y eso me llama la atención, ¿no? O sea, que sí Dios le dio a un algo de potestad a los sacerdotes. Obviamente está hablando de Aarón y sus hijos, del linaje de Aarón, porque yo pensaría, ¿no? Ok, ya vi una mancha en la casa, voy con el sacerdote, le digo, oye, puede haber una infección, y yo sé que si el sacerdote venía 2 días después y yo ya había sacado las cosas y él dice, sí está infectado, pues ya todo lo que saqué ya estaba infectado, ¿no? Porque pues desde antes ya tenía la infección, pero aquí como se lee, pues se entiende que hasta que el sacerdote lo Lo declaraba declare. inmundo, entonces ya era inmundo. Y eso me llama mucho la atención. Fíjate que otra cosa importante aquí sería, y por qué es importante que la gente saque las cosas antes, ¿no? Vamos, si hay zarat en la casa, pues lo más probable es que los utensilios de la casa, los muebles, pues también tengan zarat. Y aquí se explica que el tema es cuidar la propiedad del otro. Aunque Dios quiere dar una Ujú. enseñanza, ¿no? Con lo que acabas de comentar es Dios pone esa enfermedad. Dios no pretende tampoco empobrecer a la persona. Me sigue impresionando increíblemente cómo Dios sigue teniendo consideración de la vida, del respeto de las personas, de sus posesiones, siendo el mismo Dios, ¿no? Poder decir, ¿sabes qué? Pues si la casa tiene, pues quemen todo, ¿no? Y se acabó. Y Dios decide que hay que tener cuidado de estas cosas, ¿no? Más adelante nos va a explicar qué hacer cuando son cosas de barro, cuando son cosas de arcilla, que en aquel entonces, Memo, las cosas de arcilla, pues prácticamente eran, ¿cómo le decimos? Pues cosas hechas a mano, ¿no? O sea, una Ujú. olla, entonces eran muy caras. Entonces Dios procuraba, aunque va a emitir un juicio, y sobre todo le está dando un mensaje a la persona, está cuidando sus posesiones. Fíjate que Maimónides, en la Guía de los Perplejos, explica que cuando una persona hablaba mal de otra, lo primero afectado son las paredes. Si la persona insistía en su rebeldía, es decir, esta era una medida correctiva de parte de Dios, entonces esto empezaba a afectar sus ropas. Y si aún así la persona insistía y se mantenía hablando mal o no se arrepentía, entonces ya el zarat llegaba al cuerpo mismo, ¿no? Y por Ujú. supuesto el argumento en contra decían, bueno, pero tienes que considerar que cuando se dijo esto, ¿no? Ellos estaban en el desierto y pues no tenían casas, ¿no? Entonces ahí, Ujú. ¿cómo empatas esto? Por eso el capítulo, o la parashá más bien, empezó diciendo, cuando entren a la tierra que yo les daré, ¿no? Ujú. Y esto nos abre la posibilidad de un montón de cosas. Fíjate, por ejemplo, decíamos, bueno, las casas, ¿no? Y Dios ponía esa situación. Explican también los rabinos que algunas de las cosas que hacían los cananitas era esconder sus tesoros en las paredes. Entonces, a veces Dios ponía esta enfermedad, por decirle de alguna manera, en las paredes, con el propósito de que ellos descubrieran los tesoros que estaban ahí escondidos, ¿no? ¿Cuál era el pecado de los cananitas o de los cananeos? Era precisamente esconder su riqueza y por lo tanto no ayudar a otras personas. Entonces imagínate que el chisme, ¿sí? Tendría dos maneras, ¿no? de hacerse. Ujú. Decir que tengo o decir que no tengo. ¿Para qué? Para no ayudar al prójimo. Entonces, la verdad, Mm. imagínate si nos ponemos a comentar todo esto, Memo. Yo creo No. que yo les pediría que ahí en donde hacen sus anotaciones, en su Biblia, en el cuaderno, piensen en este tema el resto del día porque sí es un tema importante, ¿no? También esconder información para no ayudar a alguien más. Eso está bueno. Bueno, entonces, pues yo creo que con eso concluimos el capítulo 40. O no sé si quieres comentar algo más sobre esto de las casas. Digo, pues igual va el sacerdote, revisa, si lo declara inmundo, pues se aparta la casa, la deja esperar 7 días, la vuelve a examinar. Este, hay en algunas ocasiones sí dice pues que se tenía que derribar cierta parte o cierta pared, o también se podía
declarar limpia la casa después de un tiempo si la mancha no se transformaba de alguna forma a otra. E igual, si se limpiaba la casa, si era declarada limpia, pues también se hacía lo que leímos con una persona, igual lo de la madera de cedro, el hisopo, los aves, todo eso para volver a declarar limpia la casa. Claro. Entonces, pues no quisiera Sí, entrar sería en tanta repetición. Exacto. Entonces, pues llegamos al capítulo 15 de Levítico, que nos habla sobre las impurezas sexuales en el hombre y en la mujer. Y aquí, a manera de introducción, pues vamos a ver básicamente cuatro diferentes casos. El primer caso que se trata es la impureza a la que llega un hombre, impureza hablando, o inmundicia, como lo habíamos leído en alguna otra porción, hablando de ceremonialmente, que vamos a decir, o podremos decir, tenemos cuatro casos, dos del hombre y dos de la mujer. En el hombre, uno la forma normal y la anormal, y en la mujer igual, la forma normal y la anormal, que la forma normal del hombre sería cuando tiene ya sea relaciones y tiene una eyaculación, o cuando tiene una emisión nocturna, sería esa la forma normal. Y la abnormal, vamos a ver que es cuando tiene emisiones constantes, o bien, como se ha traducido en algunas traducciones, válgame la redundancia, sería la gonorrea o algo Claro, así. hay una versión que creo que es la Peshitta y traduce espermatorrea, ¿no? Porque obviamente en ese entonces pues la expresión gonorrea no existe, entonces pues ellos decían, pues sale líquido, pues sale esperma, ¿no? Aunque no forzosamente fuera esperma. Pero sería algo Anormal. no normal, Exacto. anormal. Y con la mujer también vamos a ver primero el tema de el ciclo regular de la mujer, lo que es conocido como la menstruación en estos días, qué pasaba en ese tiempo y qué reglas aplicaban. Y también hay una situación anormal, que sería cuando la mujer tiene flujo continuo por varios días y que obviamente no es dentro de su ciclo, o que se alarga su ciclo más de lo normal. Entonces entra esta otra situación, la situación anormal, que pues también tiene ahí sus diferentes reglas. Entonces, nada más, eso fue como introducción. Y entonces leeríamos en Levítico 15, versículo 1, y Dios dijo a Moisés y Aarón, digan a los hijos de Israel, cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, el flujo es inmundo. Y esta es la ley de la inmundicia, cualquiera que tenga o sea, ahí fue el primer caso. Cualquier hombre que tenga flujo de su cuerpo, el flujo es inmundo. Y vamos, es eso, ¿no? O sea, cuando tiene ya sea relaciones y tiene una emisión, o cuando en la noche dormido tienes una emisión, pues bueno, te haces inmundo y pues te lavabas y te esperabas al anochecer y ya volvías a ser limpio, ritualmente hablando, ¿no? O ceremonialmente hablando. Y dice, y esta es la ley de la inmundicia, cualquiera que tenga gonorrea de su cuerpo, esta es la inmundicia en él por razón de su flujo, por el cual su cuerpo está afectada por medio de flujo. Todos los días del flujo de su cuerpo, por el cual su cuerpo está afectado por el flujo, es su inmundicia. O sea, ahí no es hasta que terminaras de dejar de tener flujo en tu cuerpo. En toda cama que la persona con flujo yazca es inmunda, y todo lo que sobre ella se siente es inmundo. Y vamos a volver a repetir y repetir, yo creo que hasta el cansancio. Siempre que dice inmundo no quiere decir que está pecando, que es sucio, que es malo, sino está hablando de ceremonialmente hablando, ¿no? Es inmundo, es impuro ceremonialmente hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estuviera en ese estado de inmundicia, no podían ir a un lugar santo, a presentar una ofrenda, por ejemplo, o ir a platicar con un Cohen, con un Aarón o uno de sus hijos. No podían ir hacia el tabernáculo o hacia el templo. Claro, Memo, no sé si o la gente que nos escucha, no sé si han pensado que vamos, para cerrar este tema sobre que la inmundicia no tiene nada que ver con hacer menos a la persona. No sé si la gente se ha puesto a pensar que de pronto hay ciertos mandamientos en la Torá que tienen que ver con volverte impuro, ¿no? Es decir, pareciera que a veces la Torá te dice, vuélvete impuro, ¿no? Y son casos en los que la impureza es un privilegio, man.
¿sí? Achis, ¿verdad? ¿Eso qué fue, Eso Gabo? que fue. Fíjate que cuando me encontré con este comentario me gustó mucho porque ellos explican que las causas de pureza todas están relacionadas con un contenedor que se vacía. Eso es lo que le da característica a los estados de impureza. Por ejemplo, enterrar a un muerto, ¿no? El muerto se vació de vida, ¿no? El segundo caso es entonces cuando hay una eyaculación por causa sexual, porque hubo una relación sexual, o porque no la hubo también, ¿no? O también pudiera implicar cuando se tiene un hijo. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres son mandamientos en realidad en la Torah, ¿no? Es decir, una mujer es impura durante 7 días cuando tiene un hijo, o durante 14 días cuando tiene un hijo. Entonces, es algo que tiene que ver con el mandamiento de la Torah que dice reproduzcanse, llenen la tierra, ¿no? También enterrar a un muerto, pues tiene que ver con hacer que la carne o el cuerpo de la persona vuelva al polvo. Entonces, no forzosamente es algo malo, es lo que le quiero explicar a la gente, sino que en realidad simplemente es una cuestión de presentarse en el templo, ¿no? Es decir, algunos mandamientos, el cumplir algunos mandamientos como tener hijos, implican que se tiene que pasar por un estado de impureza. Entonces, no es como, la impureza es mala, ¿no? Porque de pronto siento que la palabra inmundicia es una palabra bien fuerte, ¿no? O sea, vamos, si a ti te gritan en la calle inmundo, seguramente tú te ofenderías, ¿no? Bueno, creo que yo también, ¿no? Entonces, claro. de pronto tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva sobre qué es ser inmundo o qué es estar impuro, ¿no? No es algo así como que Dios dice, híjole, me estás dando asco y me quiero vomitar. No, simplemente es parte del rito de la vida de las personas, es parte del ciclo, ¿no? Volverte impuro en algún momento determinado. Ajá. Sí, que ahí la palabra en hebreo es tamei. Exacto, entonces, digo que yo sé que este comentario estuvo bien raro, pero me gustó mucho porque es la explicación clara y específica de que ser inmundo no es algo abominable. ¿Sí me explico? Así es, sí. Aunque es un tema bien abundante sobre todo en Levítico, ¿no? Nos habla mucho sobre este tema de la inmundicia, de la impureza, porque pues es algo importante para Dios cuando vas a su casa, cuando vas a un lugar santo. Por ejemplo, allá cuando veíamos que llega el pueblo de Israel al monte Sinaí, que Dios va a bajar al monte y les va a dar sus leyes, que les dice, bueno, diles a todos que 3 días antes no se hagan impuros, o sea, que no hagan esta serie de cosas para que para que estén puros ritualmente hablando y para ir a puedan la casa, asistir. exacto. Exactamente. Mira, fíjate que también encontré ese otro comentario que explica que hay 3 categorías de impureza corporal, ¿no? Además de la clasificación que tú nos acabas de dar, hay una más. La que emana de un cadáver humano o de un animal, la que emana de un ser viviente como la menstruación, el flujo por haber tenido un hijo, y la que emana de las afecciones leprosas o de tzarap. Dice que en el caso A, es decir, la que emana de un cadáver humano o animal, a la persona afectada se le prohibía el ingreso al templo, ¿no? En el segundo caso, a la que emana de un ser viviente como una menstruación o haber tenido un hijo, a la persona afectada se le prohibía el ingreso a la zona donde acampaban los levitas. Y en el tercer caso, la del zarat, la del chisme, a esa sí se le sacaba fuera del campamento. Estas van a ser los únicos resultados de padecer estas, pues sí, vamos a decir padecer estas impurezas, ¿no? Entonces, no es como no le hables o no, no es una buena persona, es simplemente el tema específico del rito, ¿verdad? Así es, y como también pues de repente llegan unos comentarios, o al menos los he escuchado, o a lo mejor nos van a hacer comentarios en este video, en este audio, de que dicen algunas personas, ¿no? Que obviamente no se informan, no saben de qué se está hablando y dicen, ustedes están con eso de Levítico 15, ahí de seguro que cuando su esposa está en la menstruación la mandas a quién sabe A dónde un porque hotel no puede y estar la en tu encierras. casa, ¿no? Y pues realmente ese es un comentario tonto que no Ignorante, tiene bases claro. bíblicas. Como comentabas ahorita, hay en Deuteronomio, que es un ejemplo que habla, están todos pues en una comunidad
pues digamos pequeña, sabemos que eran muchas personas, y ahí sí dice, ¿no? Hay un caso donde dice, bueno, cuando pasa esto, los vas a sacar fuera del campamento, que sería el equivalente a mandar a tu esposa fuera de tu casa cuando estuviera en este estado, pero si leemos bien el contexto, en ningún momento se habla de una mujer que estuviera en su estado menstrual, está hablando de los leprosos y de los casos anormales, como es, por ejemplo, cuando una persona tuviera gonorrea, porque imagínate que estaban en aquel entonces en el campamento, la presencia de Dios estaba en medio de ellos, como habíamos visto hace varias porciones, y si tuvieran que sacar del campamento a todas las que estuvieran ya sea en menstruación, o que hubieran tenido una relación sexual, o que hubieran tenido una emisión nocturna, pues a todo el pueblo, ¿no? Se hubieran sacado. Entonces, son cosas o comentarios luego que tontos, no tienen sentido, muy tontos, pero pues que a lo mejor también a una persona que está empezando a leer, a conocer de esto y que le está gustando, le está queriendo acercarse a Dios, conocer sus instrucciones, y alguien llega y le dice ese tipo de comentarios, pues a lo mejor también te pueden afectar un poquito, apachurran, no sé, cosas así. Sí. O de repente creo que hay gente que piensa que vamos por la calle y observamos algo y pensamos, inmundo, ¿no? Cuando en realidad no sucede así, ese tema no tiene que ver con eso. No. De verdad, a mí me da la impresión que la gente piensa que andamos por la calle pensando, oh, mira, ese es inmundo. Cuando en realidad esto es para que nos analicemos a nosotros mismos, ¿no? Digo, si lo entiendes en el contexto correcto, ¿no? Porque sí, vamos, yo la palabra inmundo creo que no la he mencionado nunca más que en estos temas, pero sí, bueno, sí, definitivamente es ignorancia y eso también es la shonara, eso también es chisme, ¿no? Hablar de lo que no se sabe, entonces definitivamente que sea una enseñanza para nosotras, que sea una enseñanza para nosotras las personas, para nosotros de cuánto cuidado debemos de tener con estas situaciones, ¿no? Opinar sobre cosas que no sabemos. Es gravísimo porque ese es el tema de esta parasha. Exactamente. Entonces, bueno, pues estamos leyendo el caso del hombre que tiene ese pensamos, flujo, ¿no? La gonorrea o la espermatonorrea. O alguna infección, espermatorrea, dice. Ajá. Alguna infección, entonces dice, bueno, mientras estés en ese estado, que estés sacando emisiones continuas, pues bueno, todo lo que toques, y también yo creo que se puede tocar un poquito el tema, pues, biológico de, pues que son bacterias, o sea, a fin de cuentas, alguna vez leí que el flujo del hombre, el semen, si, no sé, queda en el piso, por ejemplo, o en una silla, o en lo que sea, el semen no es malo, al contrario, tiene muchas propiedades que ayudan a que los espermatozoides por medio del semen pues lleguen a su función, ¿no? A hacer su función de fecundar un óvulo, pero estando fuera del cuerpo del hombre o de la mujer, pues es también la sustancia de la que está hecha es especial para que las bacterias se reproduzcan y o sea, también le ayuda mucho a las bacterias. Entonces, también, pues, aparte de que está hablando de un tema, pues, digamos, es un tanto espiritual, la impureza espiritual para ir al templo, pues también es impureza o es algo que puede llegar a ser una enfermedad, ¿no? Más a otras personas. No, y sobre todo, fíjate que si tienes muchísima razón en este punto. Imagínate que Dios también hubiera dicho, mira, vas a clasificar los artículos peligrosos o las emisiones peligrosas del cuerpo y los vas a meter en una bolsa y les vas a poner un sello especificando que es material biológico. La gente diría, oye, ¿qué Dios tan exagerado es este, ¿no? Cuando la verdad es que es algo que se hace hoy por hoy en todos los hospitales del mundo, ¿no? Es decir, tener cuidado con las emisiones corporales. Vamos, eso generó un pueblo pues mucho más limpio, ¿no? En muchos aspectos, no nada más en la cuestión espiritual, sino también en la cuestión física. O sea, en realidad, imagínate que esto se escribió hace 3.500 años, ¿no? Y hace 1.500 años, te gusta, en la Edad Media, había cosas o medicamentos, entre comillas,
o pociones, ¿no? Para curar enfermedades, supuestamente, que se hacían con sangre, con orina o con excremento humano, ¿no? Entonces, esto generó en el pensamiento israelita un respeto por las emisiones humanas como algo de lo que debemos tener cuidado. Eso no se traduce en otra cosa más que en limpieza, mano. Exacto, es ¿No? correcto. Pero decimos, no, esas cosas son maldición y son malas, y bueno, pues estamos cayendo en este mismo pecado, aguas. Ujú. Entonces, bueno, ahí en Levítico del versículo 13 al 15 nos habla de qué hacía una persona cuando salía de este estado de inmundicia o de impureza, un hombre en específico, cuando tenía este flujo continuo o esta enfermedad. Bueno, pues dice que cuando se libraba de ella contaba 7 días para su purificación. O sea, ya se me quitó la enfermedad, se me quitó esa gonorrea o ese flujo continuo. Entonces, ya a partir de que se me quitó, tengo que contar 7 días. Esos 7 días sigo siendo impuro, inmundo, ceremonialmente hablando. Y al octavo día, dice, tomará por sí 2 palomas o 2 pichones y vendrá delante de Dios, o sea, con un sacerdote a la entrada del tabernáculo del testimonio, y se los dará al Cohen y se ofrecería, ¿no? Como pecado y como ofrenda quemada para que fuera declarada limpia la persona cuando estuvo el hombre, cuando estuvo en este estado de gonorrea o de flujo continuo. Y luego dice en del 16 al 18 versículos, si un hombre tiene una emisión de semen, tiene que bañar su cuerpo, o sea, una emisión normal, digamos, cuando es con relación sexual o sin relación sexual, una emisión que no tenía nada que ver con un flujo continuo, con una gonorrea o algo de ese tipo. Entonces, ¿qué tenía que hacer la persona? Dice, pues nada más lavar, si cayó en alguna ropa o piel, pues lavarlo con agua, y eso donde cayó el semen será inmundo hasta la noche. Y el hombre, o que si tenía una relación, pues hacía impura a la mujer por el simple hecho de haberle, ¿cuál será una palabra correcta? Transferido este semen, pues también tanto el hombre como la mujer quedaban inmundos o impuros ceremonialmente hablando, y pues se tenían que ambos dar un baño en agua y hasta la noche estaban inmundos, pasaba la noche y ya volvían a ser puros ceremonialmente hablando. Y esto es en lo que habla al hombre. Y a la mujer, pues tenemos... Igual si quieren nada más para terminar, o sea, en la actualidad las parejas que están tratando de tener hijos es báñense después de tener relaciones sexuales, ¿no? Eso es prácticamente lo que dice. Ajá. Es una cuestión de limpieza entonces, ¿no? Es limpieza completamente, ¿no? O sea, si te pones a buscar en libros de biología o en, pues todo eso, si vas con un doctor, te va a decir que eso es lo mejor. Claro. O sea, para evitar infecciones, para evitar muchas cosas que, pues, no son necesarias. Exacto. Y con la mujer, pues vamos a tener igual una separación de 2 casos que muchas veces o algunas tradiciones juntan estos 2 casos y y habla de ellos como si fuera uno mismo, que ahorita vamos a ver el tema. Empieza en el versículo 19, del 19 al 24, nos está hablando sobre el primer caso, que sería el caso normal, el ciclo mensual de la mujer o la menstruación. Dice, si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es con sangre, ella entrará en un estado de nidá, que también, a ver si algún día hacemos un programa sobre esto, algún estudio de nidá, por 7 días. Cualquiera que la toque estará inmundo hasta el anochecer. O sea, yo creo que ahí valdría la pena que hicieras este estudio con Paola, porque bueno, finalmente, imagínate la perspectiva de una mujer sobre la nidá, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, bueno, ¿qué es este estado de la nidá? Pues aquí vamos a ver qué nos va a decir, que es mientras tiene la mujer la menstruación o el flujo de que pues cada 28 días, que en algunos casos es cada más días o menos días, a veces dura 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, pues varía mucho, hay muchas variaciones aquí con todas las mujeres y cada mujer yo creo que llega a conocer su cuerpo y sus ciclos, pero aquí por ejemplo nos está diciendo, bueno, este estado de nidá que va a ser la mujer impura ceremonialmente hablando, y también hay una prohibición de que haya relaciones sexuales entre un esposo y una esposa cuando la mujer está en este estado, y nos dice que es por 7 días, o sea, no nos está diciendo es por el tiempo que le dure su regla, ¿no? O sea, si una mujer normalmente le dura 4 días la regla,
no es durante esos 4 días, sino es desde el primer día que viste tu regla, bueno, 7 días completitos. Ese es el tiempo en el que va a estar la mujer en este estado de nidad o de impureza, que hay la prohibición aparte de no tener relaciones sexuales. Y aquí pues hay muchos casos, he escuchado varios programas sobre nidad y hay muchas preguntas, no te imaginas, que si el color de la sangre o que si es cuando se ve una pequeña manchita o cuando ya empieza a manchar más. O sea, hay muchos casos y, y escucho, por ejemplo, en el rabinismo, normalmente cuando tienes dudas, o sea, si la mujer no conoce bien su ciclo y tienes una duda de que mira, salió esta manchita, incluso hoy en día le llevan la ropa interior al rabino y le dicen, a ver, ¿tú qué opinas? Y por eso escogen muy bien a sus rabinos, o sea, imagínate que se me haría un poco incómodo, ¿no? Ir y decirle, oiga, rabino, ¿cómo ve esto? ¿Ya quiere decir que ya está en estado de nidad o hasta mañana o cómo ve? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuándo empiezo a contar? O también hay casos en los que 2 días sangra y luego el tercer día le para y el cuarto vuelve a empezar a sangrar. Y pues también, oye, entonces vuelvo a empezar a contar o el conteo desde el principio. No sé, he escuchado tantas preguntas que me quedo sorprendido cómo, Claro. cómo pueden salir tantas preguntas sobre esto. Y y pues sí es importante, o sea, sí es importante saber y conocer esto, aunque como comentamos en el programa pasado, pues también estamos conscientes de que pues en estos días no hay un templo, no hay un lugar santo, y por ejemplo en el caraísmo, algunas de las interpretaciones, no todos los caraítas son iguales, y interpretan que su sinagoga es santa, o sea, la tratan como si fuera un templo, entonces algunas sectas del caraísmo pues se toman esto todavía muy en serio y tratan de cumplir lo que dice ahí, no, o sea, por ejemplo, durante esos 7 días lo que sí es general con todos es no se pueden tener relaciones sexuales con una mujer cuando está en ese estado. Vemos que los profetas nos lo vuelven a repetir, y vemos que es un tema importante para Dios. Vemos que dice que si una persona es justa no se va a meter con una mujer cuando está en este estado de nidad o en este estado de los 7 días. Entonces algo importante, pero hablando sobre ritualmente hablando, algunas sectas del caraísmo se lo toman muy en serio y si una mujer entra en estos 7 días, pues bueno, no es que la manden lejos a un hotel o algo así, sino lo que habíamos dicho la semana pasada, pues no, la mujer no prepara la comida, no atiende a los hijos, no, o sea, son como unas vacaciones para la mujer, porque todo lo que tocara a la mujer sería impuro y por lo tanto cuando el hombre toque eso, o sea, digamos que la mujer hace la comida, entonces llega el esposo, llegan los hijos y comen, bueno, pues esa comida que hizo la mujer en teoría está impura. Claro. Y va a generar impureza en el esposo y en los hijos y por lo tanto el esposo y los hijos No quedan impuros 7 días y no podrían ir a su sinagoga. Claro. Y imagínate, o sea, si te pones a pensar y si te pones a darle vueltas a esto, yo creo que es algo muy complicado el estar ceremonialmente limpio, incluso cuando está el templo, porque no sé, o sea, se me hace bien difícil, ¿no? O sea, si una mujer, vamos a decir que en tu casa tomas todas las precauciones y lo logras, y luego sales a la calle y te sientas en una banca y una mujer que estaba en sus días estaba sentada en esa banca, pues ya. Y por eso hay sacrificios para limpiar el altar, o sea, quitar la impureza del altar. No es que el altar del templo haya pecado o algo, sino todo, sí, no porque tú ibas a ir sin saber y hay sacrificios para pues purificar otra vez el altar. Entonces es un tema bien abundante, bien complicado, con muchas disyuntivas e interpretaciones. Pero bueno, yo creo que hay que quedarnos con lo que sí entendemos, con lo que podemos hacer ahorita y sobre todo con la parte
de limpieza física también, podríamos decir, ¿no? Y pues al menos no transgredir en tener relaciones con una mujer cuando esté en este estado. Claro. Que yo creo que eso es algo pues fácil. Claro. Fácil. Fíjate que yo me quedo también con una cosa más. Todo este tema de la impureza, como hemos ido diciendo, no hace menos a las personas, no pensamos mal de ellas cuando vamos por la calle diciendo, oh, mira, a mí se me hace que esa mujer es como impura, ¿no? Sino, aquí todo gira con el templo, ¿no? Y sobre todo hay que recordar que en el templo, pues en ese momento habitaba la Shejinah o esta nube, ¿no? Que representaba de alguna manera o que hacía consciente a la gente de que Dios tenía puestos sus ojos sobre el templo, sobre el monte, sobre Jerusalén y por supuesto sobre todo lo que hacían las personas del templo. Y esto implicaría o nos daría una gran enseñanza, y es que si te fijas parece ser que Dios procura que en el templo no haya enfermedades, no haya sangre, no haya chismes también. Y eso nos habla de la expectativa que deberíamos de tener respecto a los 1000 años de reinado mesiánico, ¿no? Porque también hay que recordar que cuando Moisés recibe estas instrucciones, parece ser, ¿no? Y Pablo nos va a decir que el templo que había en Jerusalén era una copia del celestial, ¿no? Y que más adelante Apocalipsis dice que va a bajar el templo real, no el que hizo el hombre, sino el que hizo Dios allá arriba. Y entonces, no sé, el mensaje que nos estarían dando es, cuando finalmente se establezca el reino del Mesías, no va a existir muerte, no va a haber asesinatos, no va a haber enfermedades, no va a haber tristeza, ¿sí? Es decir, va a haber verdadera paz, ¿no? Entonces yo creo que toda esta complejidad de leyes y de reglas tiene como propósito mantener el templo limpio, ¿sí?, de estas impurezas, como una forma de enseñarnos cuál debe ser nuestra expectativa en el futuro, ¿no? No estoy diciendo que las mujeres no van a menstruar, en realidad eso no lo sé, ¿no? De lo que sí estoy seguro es, como tú dijiste, enfocarnos en lo que sí entendemos, es que cuando venga este reino milenial y cuando se establezca el último y definitivo templo en Jerusalén, pues la perspectiva de la vida seguramente va a ser mucho más sencilla, incluso que esto que estamos leyendo, ¿no? Porque entonces no habrá pecado, y entonces esa santidad que va a haber en el templo no va a ser afectada por nada, ¿no? Sino que se va a extender al mundo entero, y esa es la parte con la que a mí me gusta quedarme después de leer estos capítulos. Y además, cuando estemos en ese tiempo milenial, pues qué ansias, ¿no?, de entrar en ese nuevo pacto, claro, en el que ya todo esto lo vamos a tener en nuestro corazón, lo vamos a entender, lo vamos a saber, y ya no va a haber necesidad de que tengamos que leer una cosa, otra y otra y otra, y que alguien nos explique y preguntar, porque ya vamos a tenerlo dentro de nuestro corazón. Exacto. Entonces, bueno, ya para cerrar, pues el último tema, Levítico 25 al 33, pues nos habla de el flujo continuo, cuando la mujer tiene un flujo continuo, punto y aparte del estado de la menstruación, el flujo normal de la mujer, que la mujer cuando entraba en ese flujo normal, empezaba a ver la sangre, contaba 7 días, y al 8º día la mujer ya es pura ceremonialmente hablando, y ya puede volver a tener relaciones con su esposo. En este otro caso, cuando una mujer tiene un flujo continuo, que a lo mejor terminó su periodo y dentro de 5 días empieza a haber sangre otra vez, y dice tiene flujo por muchos días, no dice si es por 1, por 2, por 3, y ahí pues va a depender cada quien qué considera mucho. La tradición rabínica considera que 1 es muy poco, 2 sigue siendo muy poco, y a partir de 3 ya es mucho. Entonces, por ejemplo, en el rabinismo, si tiene flujo después de su periodo o no en su tiempo regular y le dura más de 3 días, bueno, ya entra en esta categoría de flujo continuo de la mujer, que sería el estatus o el estado anormal de tener flujo o tener secreciones de sangre de la mujer. Entonces, cuando pasa esto, dice, mientras la mujer esté teniendo secreción de sangre o esté sacando sangre fuera de su cuerpo, todo el tiempo que dure va a estar en un estado de nida, o sea, ¿qué quiere decir? No va a poder ir al templo, no, todo lo que toque va a ser inmundo, no puede tener relaciones sexuales. Si una mujer tenía flujo continuo por 1 año completo, bueno, por todo ese año completo,
todo esto aplicaba a ella. Oye, Memo, ¿dice Nidá tu Biblia? Sí. Fíjate que la traducción correcta es Sabá, ¿no? Con Okay. Z. Y explican los rabinos que la diferencia entre Nidá y Sabá es que en el caso de la Sabá la impureza era tan fuerte que ni siquiera debían haber muestras de amor entre los cónyuges. Oh. Entonces es mucho más estricta y explica que el Talmud dice que esto tenía como propósito a veces que ellos se separaran no nada más física sino afectivamente para romper con la rutina entre ambos, ¿no? Es decir, que ellos se extrañaran también, ¿no? Fíjate que de repente cuando lo analizas un poquito más te das cuenta que beneficia mucho esto a la mujer, ¿eh? O sea, imagínate la expectativa del hombre de volver a estar con su mujer. Híjole, pues, no, el tiempo de descanso que se le da a ella, digo, sería bien interesante, chicas que nos escuchan, mujeres casadas, por favor, escríbanos cómo es su experiencia, si han estado haciendo eso. Por supuesto, esto no es nada vergonzoso, al contrario, yo creo que podemos aprender unos de otros muchísimo, ¿no? Sí, y pues es como darle, hablando del caso normal de la mujer, de la menstruación, pues imagínate que cada 28 días tiene 7 días en los que, o sea, si estuviéramos en una época que está el templo y que queremos ir continuamente al templo, pues es darle 7 días de vacaciones, a lo mejor en tu misma casa, ¿no? Pero que deja de hacer muchas de las cosas que hace, pues es consideración de Dios por la mujer porque sabes, digo, si eres mujer, pues sabes que te sientes más débil esos días, a veces tienes mucho dolor el segundo, tercer día, entonces pues también es consideración y es reconocimiento de Dios hacia la mujer en ese aspecto, ¿no? Entonces aquí cuando estamos hablando del otro caso, del flujo continuo, bueno, la diferencia ahí es que cuando terminas si pasaron 15 días, 8 días, un mes, un año, 3 años, 40 años, el día que dejaste de ver sangre por fin, bueno, después de ese día cuentas 7 días sin tener flujo, sin tener sangre, y después de esos 7 días sin sangre, bueno, entonces se llevaban sacrificios también al templo, se daba un baño ritual que se conoce como mikveh, y entonces ya era declarada la mujer limpia. Y aquí yo he escuchado comentarios y a veces la gente se revuelve un poco, o incluso en algunos sectores del rabinismo tratan el primer caso, el caso normal, y le dan el tratamiento del segundo caso, que dice, no importa, aunque sea tu flujo normal de 7 días cada 28 días, bueno, cuando acabes, por si las dudas, vas a contar 7 días y hasta el 8º día, o sea, durante 14 días al mes, la mujer está fuera del alcance del hombre. En algunos casos actuales en el rabinismo, en algunos casos actuales, también en otras culturas, y a lo mejor también por no entender que se está haciendo una separación, pues la primera vez que lees esto y que quieres empezar a conocer qué quiere Dios de ti, qué te está pidiendo que hagas o que dejes de hacer, pues lees esto y dices, híjole, lo he estado haciendo mal. Bueno, pues no es el caso, ¿no? O sea, no en el flujo normal, en la menstruación normal, no hay que esperar 7 días después de la menstruación y sigue contando como que está en este estado. Nada más hacer ese comentario, esa diferencia de que está hablando de casos completamente diferentes. Y pues bueno, dice ya para cerrar en el versículo 32, tal es la ley para una persona que tiene flujo, para el hombre que tiene una emisión de semen que lo hace inmundo, para la mujer en nidá durante su periodo mensual, para la persona, hombre o mujer con flujo, y para el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que es inmunda. Y pues con eso cerramos. No sé si tengas algún último comentario, Gabo, sobre alguno de estos temas o alguna otra cosa Sí, que quieras. sí, fíjate que en la próxima parashá en la que se va a hablar acerca de Yom Kippur, entonces ¡Ay, claro, qué padre! y la vamos a ver desde un punto de vista un poquito diferente porque pues ya entendimos, ¿no? Las razones por las que incluso un mismo Cohen podía llegar a ser impuro y entonces no podía presentarse en el templo, mucho menos en Yom Kippur, y imagínate cuáles eran las razones por las que él podía morir, ¿no? Podía ser que a lo mejor algún israelita no hubiera tenido cuidado de estas reglas,
no sé, un hombre se sentaba en una banca en vez de cuidar y anunciar que estaba impuro, y en una banca en la que se sentaba el sumo sacerdote, y después en Yom Kippur iba y entraba al lugar santísimo, ¿no? Entonces, esto implicaría que el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote, pues en realidad llevaba la inmundicia del pueblo, ¿no? Porque pues estaba finalmente en contacto con todos ellos. Entonces, por supuesto que esto nos amplía mucho el panorama. Pero para finalizar, como último comentario, me llama mucho la atención el verso 31 del capítulo 15, donde cierra esta parashá diciendo: así apartarán de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi santuario que está entre ellos. La pregunta aquí es, ¿cuál santuario, Memo? Pues, ¿dónde está su presencia? ¿Dónde está su... O su cuerpo. Claro, exactamente, se viva, ¿no? Los rabinos explican que aunque se refiere literalmente al santuario físico que estaba entre ellos en ese momento, también se está refiriendo al cuerpo de las mismas personas, ¿no? Porque dicen los rabinos, como la única cosa que fue creada a imagen y semejanza de Dios es el mismo hombre, entonces el propósito también es que ellos no se vuelvan impuros ellos mismos, ya que la presencia o la voluntad divina que existe en el santuario interior, pues también es algo que hay que cuidar, ¿no? Entonces, tiene que ver no nada más con la impureza externa, sino con la interna, en el que, bueno, hay que recordar todos los conceptos que vimos, ¿no? El chisme, la falta de limpieza física, que también puede ser una limpieza emocional, espiritual y muchas otras cosas, ¿no? Y pues ya, yo creo que también el tema es cuidar nuestros propios templos, como dice más adelante, pues el Nuevo Testamento, los profetas, etcétera. Yo los invitaría a que mediten un poco en el capítulo 3 y 4 de Santiago, ¿no? Un libro muy mal traducido, muy afectado por chismes, ¿no? Hasta se le cambió el nombre al pobre Santiago, imagínate, a Jacobo. Entonces imagínate cuántos chismes hubo alrededor de este libro, ¿no? Y casualmente el libro de Santiago, Memo, ya ves que el nombre de las cosas normalmente habla de su naturaleza. El libro de Santiago ha sido el libro más mal traducido de toda la Biblia, y eso se nota desde el nombre, ¿no? Santiago viene de San Jacobo, San Jacob, y entonces cuando se latiniza se convierte, en vez de ser Jacob, se convierte en San Jacob, o sea, Santiago, ¿no? Doble veces santo. Y pues sí, échense una leída para que vean cuánta conexión hay entre esta enseñanza de Jacobo con esta parashá que nos habla, bueno, entre otras cosas, de tener mucho cuidado con nuestra lengua. Claro, como comentas, ¿no? O sea, por ejemplo, algo muy conocido en el cristianismo y muy mencionado, pues es eso, lo que decías ahorita, ¿no? Que el templo de Dios somos nosotros mismos, es las propias personas, la iglesia. Entonces, pues, qué importante es conocer todas estas cosas para no hacer impuro ese templo de Dios vivo que está en tu cuerpo. Híjole. Exacto. Entonces, el decir, no, todo esto ya no vale, ni siquiera vale la pena leerlo, conocerlo histórico, por la razón que sea, y decir que yo soy un templo de Dios vivo, pues como que no concuerda, al menos en mi entendimiento. Claro, y entonces la responsabilidad que como personas tenemos pues de no siempre pensar que somos infalibles, ¿no? Que siempre vamos a tener la razón. Incluso aquellas personas que estudiamos la Torá, más vale de pronto decir, de esto no estoy seguro, como lo hacemos tú y yo, y a veces hay gente que piensa que no entendemos muchas cosas, ¿no? O que como que no hemos estudiado tanto, o no sé exactamente qué es lo que cree la gente, pero me da esa impresión. Y yo creo que reconocer que de pronto desconocemos algún tema o que no estamos muy seguros es importantísimo, porque es peor decir que sí lo sabemos, ¿no? ¿Qué tal y en realidad no lo sabemos, ¿no? El mismo Jesús, cuando se confronta con un grupo de personas que dicen que sí saben, dicen sí sabemos y tú no nos vas a corregir, Jesús allá en Juan capítulo 9 verso 41 les dice, si ustedes fueran ciegos, pues no tendrían pecado porque estarían hablando cosas que no saben, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Entonces, ¿cuánto cuidado debemos de tener cuando afirmamos una u otra cosa en la Torá o damos una u otra interpretación? Por eso podemos dar ejemplos, explicaciones de alguien más que explicó, que dijo, bueno, Jesús es un excelente maestro,
pero tengamos cuidado de no ponerle de nuestra cosecha, nuestras propias ideas, porque eso también es Lashon Hara. Así es. Pues con eso nos despedimos. Gracias por su tiempo, por el tiempo que nos abrieron sus bocinas. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gabo, por todos tus comentarios, por tu tiempo, A ti por la invitación. Por despertarte temprano para hacer este programa. Hoy no me desperté tan temprano, Memo. Pensábamos que no íbamos a tener muchos comentarios y mira, ya nos pasamos. Sí. ¿Verdad? Gracias a Dios. Uh-huh. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. No se lo pierdan. La próxima semana creo que va a estar muy intenso. Exactamente. Vamos a ver cosas ahí que de repente a lo mejor no habíamos pensado o visto, o que por la tradición pensamos de otra forma. Y pues espero que alguna de las palabras que dijimos les haya ayudado un poquito, les dé un poquito de luz, y muchas más dudas para que abran su Biblia, la desempolven y la empiecen a leer. Pues espero que la presencia del Padre esté en sus casas, que ustedes se den cuenta de eso e intenten agradarle un poco más, al menos intentarlo, que es lo que yo hago, lo que tú haces, Gabo. Nunca por obras vamos a ser justificados, como bien sabemos, pero sí, pues al menos lo estamos intentando. Pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Mashiach ben David.